Bueno, mi nombre es Juan Carlos Jaramillo. Mi reflexión sobre el libro de La monarquía del miedo de Martha Nussbaum es acerca del argumento que ella presenta sobre el miedo cuando se comprende o maneja adecuadamente. Se dice que este puede tener consecuencias negativas en la sociedad. Ella destaca cómo las experiencias tempranas del miedo, particularmente en la infancia, pueden influir en la forma en que las personas interactúan con el mundo y toman decisiones en su vida adulta. Sugiere que puede ser manipulado por líderes políticos y utilizarse como una herramienta para consolidar el poder y controlar la población. Esto especialmente es preocupante cuando se explota el miedo irracional o se generan amenazas para promover agendas políticas para justificar acciones que de otro modo serían inaceptables. Eh, Creo que lo más importante de este capítulo es considerar cómo el miedo puede influir en nuestras propias vidas y decisiones y en qué momento se ha sentido miedo y cómo se ha reaccionado ante él. Eh, si se ha observado situaciones en el que el miedo ha sido utilizado como una herramienta de manipulación, tanto en la política como en la sociedad en general. En fin, puede invitar a reflexionarnos sobre la importancia de educar y empoderar a las personas para que éstas no sean sometidas a través del miedo. Esa fue la reflexión que yo conseguí. Creo que mi miedo eh, o mi dinosaurio sería sí como convivir solo, estar solo. Siempre te recalcan que siempre es bueno acudir a alguien más o a necesitar de pronto una mano amiga en un momento desesperado. Creo que el pedir ayuda es mi mayor miedo. Gracias. Buenas, esta es mi reflexión sobre el libro La monarquía del miedo. El libro primero nos presenta cómo nosotros desde temprana edad somos vulnerables y pues necesitamos de la defensa de otros para sentirnos protegidos, lo cual nos produce un miedo constante, ya que al ser bebé y sacarte de tu entorno de seguridad, que así pues lo veo yo en mi vida, pues sientes miedo de que no sabes cómo actuar o cómo reaccionar y pues buscas las maneras más primitivas como para que pues tú recibas esa necesidad que haga que el miedo desaparezca. Un bebé pues llora para que no malamante, pues un ser humano busca la forma de que eso que en el momento vivió, que lo hizo sentir bien, vuelva, ya sea pues de algún modo pues en la edad adulta, quejándose o de pronto manipulando a otros para que pues vuelvan a hacer lo que él quiere. También hablaba de cómo el miedo es una herencia que pues, nos dejó la parte primitiva, ya que, o sea, el miedo no es malo, sino que el miedo es como una herramienta de defensa para los animales. Y el miedo se ve influenciado por cuestiones externas y nos mantienen alerta y de algún modo pues es un medio de defensa que nos protege. También es un poco engañoso ya que muchos políticos y personas de alto poder utilizan esos miedos que tienen las personas para influenciarnos y manipularnos. Por eso hay que tener cuidado y pues ser un poco, o sea, no evitar el miedo porque el miedo siempre va a estar, pero entre más racional seas y entiendas de dónde viene esa sensación que estás sintiendo, lo sabrás manejar. Bueno, así lo extrapolo yo para mi vida.
Y pues el dinosaurio o las cosas que yo veo que pues se ven reflejadas en mí cuando tengo miedo, de pronto el miedo a no cumplir mis sueños o al fracaso. Entonces siempre como que existe el miedo de lo que vendrá, sin de pronto pensar en lo que estoy haciendo en el presente, y eso podría evitar que mi futuro no sea tan malo, pero uno como ser humano pues siempre piensa que todo es después y si estoy haciendo las cosas a tiempo. Ese es como mi miedo más personal, mi dinosaurio. Buenas tardes, profe, saludos. Luego de la lectura del capítulo 2 del libro La monarquía del miedo, la cual lleva título El miedo temprano y preponderante, logré tener una gran cantidad de reflexiones. Sin embargo, mencionaré las principales, las cuales siento que tienen una mayor significación para mí. 1. Cómo el autor logra sensibilizarnos a esa sensación que sienten los bebés, hablando de la introducción del capítulo, de el estado de inmovilidad, de sentirse en riesgo, de sentirse esta cosa y no poder moverte. Y después lo va involucrando en cómo una pesadilla, y por último ya nos hace la reflexión de cómo se sienten los bebés en esos primeros meses de vida. Segundo, el estado de indefensión y de dependencia de los niños los primeros meses de vida y los primeros años de vida de sus padres, mostrando así que la lactancia de los seres humanos es mucho mayor que la que tienen cualquier otro animal o ser vivo. Otra reflexión fue nuestra percepción del entorno y el reconocimiento de los padres, que ya desde comienzan a haber ciertas nociones de los bebés y cierto raciocinio que les permite identificar a sus padres, identificar el entorno, mudarse con otras personas con él y demás. Y ya mucho más importante es el aspecto que el autor menciona, como que cuando nacemos no realmente estamos dentro de una democracia, sino dentro de una monarquía, donde los bebés dominan a sus padres y les hacen realmente esclavizados, al tener que consentirlos, amamantarlos, llevarles cosas, cargarlos, alimentarlos, limpiarlos, bañarlos y todo esto, y como si el mundo girara en torno a ellos, como nos hablaba el autor Freud sobre el yo. Ya se centran simplemente en sus intereses de los bebés, no tal vez de manera consciente, pero sí es como que solamente están y son conscientes de ellos mismos. Quinto, el miedo como la primera emoción y cómo nos marcan esos primeros miedos a lo largo de nuestras vidas, y cómo nos limitan a lo largo del tiempo. Y bueno, mi dinosaurio, el dinosaurio el cual sigo viendo cada vez que me despierto y el que he decidido dejar ir gracias a estas reflexiones de este libro y al microcuento que usted nos compartió, es el miedo a llamar la atención. A mí casi no me gusta figurar o llamar la atención en muchas cosas. Prefiero quedarme callado en clase, no sé qué. Pero gracias a usted y a toda la forma en que nos ha ido desarrollando la temática, nos ha ido mostrando que realmente tenemos un líder por dentro. Y por eso he sentido como que independientemente queramos o no, la vida nos va poniendo en una posición de liderazgo en la que siempre tenemos que mostrar y dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias, profe, y disfruto mucho de su clase. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jennifer Villalobos y voy a hablar acerca de mi experiencia o de mi opinión al respecto del capítulo 2 del libro puedo decir que en comparación con lo que he leído del capítulo 1 es muy profundo lo que está tratando de decir. El simple hecho de que nosotros con el miedo, con la ira, cómo nos pueden transmitir la gente, cómo la gente puede aprovechar y manipular ese sentimiento, o cómo nosotros con ese sentimiento podemos pensar en muchas cosas.
Me acuerdo, por ejemplo, el tema de la niña que por el simple hecho de que ya tiene un nuevo miembro de la familia, como ella tiene miedo de que sus padres ya no le den esa atención, ya no le den ese amor, piensa que se van a olvidar de ella, entonces eso se genera un miedo y lo que ella hace es intentar buscar un refugio, una protección en la que ella se siente como segura, independiente, sin saber de que sus padres realmente no lo piensan de esa manera, sino que ellos la están intentando cuidar, que ambas las aman por igual, de que tanto el amor con ella como su nueva integrante siempre va a ser el mismo. Entonces me sorprendió esa idea de cómo ella ya de un momento a otro ya generó el miedo siendo una niña y cómo creó muchas expectativas. Otro tema fue que me llamó mucho la atención fue en el ámbito político, porque como hay diferentes líderes que no intentan transmitir el miedo como principal función, sino intentan ser de una manera conscientes, como por ejemplo antes de Trump, el presidente que estaba en ese momento liderando, él lo que quería hacer era concientizar, hacer a un lado el tema de los musulmanes, porque los musulmanes anteriormente o actualmente son como relacionados como terroristas, asesinos, matan a la gente de Estados Unidos, todo con referencia a eso. O sea, que cualquier persona que vea a un musulmán o a una persona que sea árabe ya es considerado un terrorista, al igual que los afroamericanos, que tú, si tú lo ves pasar por la calle así de manera natural, ya tú vas a pensar que te van a atracar. Son como las ideologías que piensan la gente ya que han tenido una experiencia diferente. Sin embargo, el presidente lo que quería era cambiar esa perspectiva, de quitarle ese miedo y generar como una unión, una perspectiva diferente. Entonces eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, Trump, que es una persona completamente diferente en la personalidad y todo, lo que él hacía era infundir más el miedo. O sea, es una persona muy contraria al anterior, que quería que los musulmanes eran personas realmente malvadas, de que tenemos que sacarlos del país, de que si tú ves un musulmán, esa persona te va a matar. Si tú ves un afroamericano, esa persona te tiene que atracar. Y si tú ves un latinoamericano, también te tienes que preocupar, porque esos son gente que no son norteamericanos, que no son estadounidenses, y eso sí fue un poquito chocante. Entonces yo saqué la conclusión de que hay mucha gente que se aprovechan de esas cosas, de los sentimientos, de ese miedo, y hay otras que no lo intentan florecer. Un buen líder nunca tiene que infundir el miedo como principal función para poder llevar a cabo una solución, o tampoco por el miedo tienden a tener una solución muy arriesgada, como por ejemplo hubo uno en el que era de la edad griega, de la época griega, no me acuerdo muy bien, en el que por una rebelión que surgió, ya de un momento a otro pasó una solución que era atacar a la ciudad para prevenir que ellos no nos ataquen a nosotros. O sea, está pensando de una manera más arriesgada, sin saber de que eso es algo pequeño, o sea, eso es algo leve que se puede solucionar y no tienen que matar y castigar y esclavizar a todo un pueblo por causa de una rebelión. Eso es lo que pensó esa persona nada más por el simple hecho de esa causa, mientras que otra persona fue más consciente, fue más cooperativa en decir, porque hay que atacar toda una civilización si nada más la causa fue una rebelión, no hay que ser tan exagerado y no hay que hacer eso porque vamos a generar una guerra sabiendo que nosotros tenemos una alianza. Entonces eso es como las mentalidades de cada persona. Y para concluir, yo sugiero de que un buen líder jamás debe inspirar miedo, jamás tiene que hacer que la gente sienta temor, que se preocupe. Eso sí es un sentimiento que jamás se va a ir a ser parte de nosotros, pero tampoco hay que aprovecharse y hay que infundir en ello hacia los demás. Esa es mi conclusión con base al libro que nos pusieron a socializar. Muchas gracias.